¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa al que venimos cada semana a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo siempre en compañía de los mejores, sea presencial o telefónica. Puedo saludar ya a mi compañero Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? ¿Dónde te cojo? ¿Lo puedes decir? ¿Puedes confesar el pecado? Sí, estoy en Almería. En Almería, hombre. ¿Alguna partida de golf habrás echado ya? Sí, hemos jugado, sí, además está haciendo un tiempo buenísimo. Vamos, pues fantástico. Me alegro mucho y me alegro además que hayas podido sacar un huequito para estar con nosotros aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, en un programa, la verdad que muy interesante, el que tenemos planteado en el día de hoy. También contamos con Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? ¿Tú dónde te pillo a ti? De punta a punta. A mí me pillas justo en la otra punta de España, en diagonal. Estoy en Pontevedra, en el Valle del Salnés, una de las mejores zonas de las Rías Baixas y de toda Galicia. Donde se come, se bebe espectacular, se duerme fresquito y se disfruta un paisaje sin parangón, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues tú no has jugado al golf, ¿no? No, de momento no. Bueno, pues a ver si te aleccionamos, Domingo y yo, en esas artes y podemos echar algún día una partida a los tres. Saludado Manuel, saludado Domingo. Tengo a mi lado también a mi mosquetero de Value School, Andrei Trucmel. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fer. Muchas gracias por recibirme aquí un día más. Como ves, hoy polito, no, ya ni camisa, mira, ni yo corbata, ni camisa, ni nada. Me he desprovisto de la corbata. Muy bien, muy bien. Ahí estamos ya bien entrados el mes de julio, no me he traído la corbata, pero veo que ninguno de mis invitados tampoco. Como no están Domingo y Manolo, tampoco se nota tanto, que ellos sí que la traerían seguro. Bueno, pues Andrei, muchas gracias por estar aquí. Y hoy tenemos, decía, un programa muy especial porque vamos a hablar con uno de esos invitados que traemos habitualmente y que más gustan a nuestra audiencia. Él es el CEO de Finicens, Giorgio Semensato. ¿Qué tal, Giorgio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues muy bien, muy contento de tenerte a ti y a tu fiel escudero, en este caso el director de inversiones de Finicens, Kevin Comeyer. ¿Cómo estás, Kevin? Pues muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Además, trae buenas noticias, porque pese a los vaivenes que hemos tenido en el año, las carteras de Finicens van bastante bien. Sí, rentabilidad positiva en todas las carteras, así Bueno, que... O sea, para sacar pecho, lo cual está muy bien y ahora nos vais a contar un poco el secreto de ese comportamiento. Pero antes dejadme que dé unas muy breves recomendaciones. La primera de las recomendaciones es que no podemos perdernos, tampoco en estas fechas, la mejor manera de abordar, qué sé yo, un convite con amigos, un aperitivo antes de comer, incluso para adornar una comida extraordinaria, buena, una comida con amigos, con familiares, donde queramos quedar bien. Y tenemos, en este caso, uno de los mejores vinos que ha sacado Marqués de Riscal. Hablamos de el XR de Marqués de Riscal. Este es el vino favorito, os voy a dar un secreto si no lo sabíais, de Domingo Soriano, ¿verdad, Domingo? Este es mi ojito derecho dentro de la gama de Marqués de Riscal. Este es el que a mí más me gusta y el que cuando salgo con amigos ya lo tenemos casi como tradición pedirlo. Bueno, pues Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, que fue elegido mejor viñedo del mundo y mejor viñedo de Europa en el certamen internacional del World's Best Vineyard 2024, reconoce este premio el compromiso de la bodega con la cultura del vino y su impulso tras ser una de las pioneras en abrir sus puertas al público, conciliando lo que se considera la tradición con la modernidad a través de experiencias inolvidables. Dicho sea de paso, el año pasado tuve el gusto de poder hacer una visita a la bodega Marqués de Riscal. Y además comí en el hotel y en el restaurante que allí tienen y es extraordinario, lo recomiendo a cualquiera, es una experiencia única donde se aprende muy bien el por qué hacen vinos tan buenos. En este caso XR, una tradición que viene de los bodegueros que según iban analizando cada una de las barricas, aquellas en las que encontraban unos tintes y unas notas especiales que se salían de lo normal, las marcaban con una X y una R y se la solía quedar la familia. Bueno, pues han sacado todos estos vinos y los han convertido en una edición especial de Marqués de Riscal Reserva XR, que son una auténtica delicia. Lo recomendamos para todos aquellos que les guste disfrutar de un buen vino, que mejor que hacerlo con garantías y con gusto, con este Marqués de Riscal XR. Otra de las recomendaciones que tengo que hacerles:
Ya ha comenzado la 6ª edición de Invertir con Cabeza y ganar dinero a largo plazo. Es el curso para aprender a invertir que tenemos el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, con el equipo de Locos de Wall Street y con los mejores profesores que se pueden ustedes imaginar. Clases magistrales de Javier Milei, clases magistrales de Mérito Quintana, de Iván Martín, de Álvaro Guzmán de Lázaro, de Daniel Lacalle, de el profesor Miguel Anxo Bastos, 2 asignaturas completas de Juan Ramón Rayo. Tenemos en esta edición un módulo especial para aprender la fiscalidad en el mundo de la inversión a cargo de Marc Urgel, que es el conocido por ser el abogado de los youtubers y un fiscalista de primer nivel en España, además de una persona muy muy joven y que tiene mucho seguimiento. Y en fin, tenemos una serie de novedades extraordinarias que pasan también por regalar la suscripción de Destino Omaha, un programa de continuidad dentro del conocimiento del mundo de la inversión que vamos a regalar a todos los alumnos de Invertir con Cabeza hasta final de este año. ¿Qué más podemos decir, Domingo, Manolo, de un programa extraordinario en el que tanto Giorgio Semensato como Kevin Comeyer ofrecen también clases magistrales sobre gestión pasiva, sobre fondos monetarios? En definitiva, un programa en el que podemos aprender a invertir y en el que hemos sacado solo 2 semanas adicionales para aquellos que estaban pensándoselo y no han terminado de decidirse. Pero es que tienen que hacerlo ya porque se cierran las matrículas en solo unos días, así que todos aquellos que lo hubieran estado pensando, aprovechen el verano, que es un buen momento para formarse. No van a tener ustedes que estar todos los días estudiando un montón de horas, con un seguimiento semanal es suficiente y van a poder aprender todos los secretos de la inversión para construir un patrimonio a largo plazo y con cabeza. ¿Algo que añadir, Manolo, Domingo? Bueno, esta idea que has dicho al final yo creo que es muy importante. El curso quiere ser riguroso y quiere ser muy muy completo, pero al mismo tiempo entendemos que la mayoría de los alumnos pues lo hacen pues cuando llegan del trabajo, si son estudiantes pues están en la universidad, en los ratos libres. Ahora muchos de ellos aprovechan el verano, entonces queremos ponérselo muy sencillo, con esa metodología de clases cortas de 15-20 minutos, mezcladas luego con conferencias un poquito más largas en directo, pero son muy sencillas de seguir, y dándoles cada semana el contenido exacto que tienen que estudiar. Es decir, les tratamos de llevar de la mano para que no se les haga un contenido inabarcable o que piensen en cuándo lo voy a poder hacer. No, queremos que sea muy sencillo y que cualquier persona pueda encontrar esos ratitos con los cuales ir siguiendo, ir aprendiendo poco a poco de una manera accesible, y en 6-7 meses, que es lo que dura el programa, salir con los fundamentos bien arraigados de lo que es la inversión y de lo que es los diferentes tipos de activos que nos podemos encontrar en nuestra vida como ahorradores, como inversores. Bueno, pues hechas estas recomendaciones, ahora sí entramos de lleno en el programa. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues hemos dicho que tenemos que entrar de lleno en asuntos importantes. Vamos a hablar con Finicens. Y decía yo, hay que felicitarles porque en lo que va de año, un año que no ha sido precisamente fácil, recordemos los vaivenes de mercado en renta variable, merced a la incertidumbre doble que teníamos desde Estados Unidos. Por un lado, Trump saliéndose de la tangente, cambiando los equilibrios internacionales, poniendo aranceles a todo hijo de vecino, y luego la propia Administración norteamericana de Justicia, que enmendaba a Trump por la mañana y le reenmendaba por la tarde. Es decir, una incertidumbre total que se ha visto reflejada en los mercados con grandes caídas y luego también grandes subidas, entorno en el cual Finicens ha sido capaz de capearlo con todas las carteras en positivo. Esto no quiere decir nada más que el sistema que tiene Finicens funciona. Pero no soy yo quien hace la primera de las preguntas, siempre en esta casa lo hace Value School, hoy Andrei Drugmel. Pues sí, buenas tardes Giorgio, buenas tardes Kevin, un placer compartir este ratito con vosotros. Como bien comentaba Luis Fer, que me ha parecido una introducción magnífica, ha sido un año en el que una cartera diversificada como la vuestra, y podremos hablar también de más principios que aplicáis vosotros en vuestra filosofía de inversión, pero
uno en el que me gustaría incidir especialmente es en la diversificación, ya que de manera prácticamente automática, ¿no?, por la propia gestión indexada, tú lo que estás haciendo realmente es te estar diversificando dentro de los índices que tengas en la cartera a nivel geográfico, estás también eliminando en parte el efecto divisa y también a nivel sectorial. Muchas veces que la gente piensa en las macrotendencias o en esos sectores que quizás estén aportando más valor en el mundo de los negocios, pues también los absorbe bastante bien la gestión indexada. Entonces, ¿vosotros qué valoración hacéis de los riesgos actuales de mercado y cómo estáis enfocando la diversificación de vuestras carteras? Bueno, los riesgos de mercado, como sabemos, pues vienen y van, ¿no? Es decir, la realidad de los mercados es que con independencia de qué año o cómo uno cree que va a ser el año, pues fijaros cómo empezábamos el año con unas expectativas de crecimiento buenísimas. Nosotros además nos reunimos con Vanguard y tuvimos el placer de estar en una misma, en una reunión con ellos, ¿no?, donde invitamos a todos nuestros clientes. Ellos venían a decir que esperaban que el 2025 fuera una réplica bastante parecida al 2024, ¿no? Y eso, como ya pudimos comprobar en marzo con Trump, pues se vino abajo hasta el punto de ver caídas del 10 y 20% a nivel global. Es verdad que ha habido recuperaciones a partir de ahí, pero eso te dice mucho de lo que son los riesgos que varían. Los riesgos al final, pues todos los partícipes creen una cosa, pero después ocurre, vas viendo las realidades a medida que va pasando el tiempo y eso se materializa de una manera muy rápida, ¿no?, en los movimientos de precios, ¿no? Pero yo creo que lo más interesante es saber que los crecimientos económicos a nivel global siguen siendo bastante positivos. En Estados Unidos, incluso con estas, que ya veremos en qué termina el tema de los aranceles, se sigue estimando que va a haber al menos un 2% de crecimiento económico en Estados Unidos. En Europa, como ya sabemos, hay un aumento de defensa que veremos en qué se traduce, pero desde luego está siendo positivo. De ahí la gran divergencia que está habiendo. Renta variable europea está haciendo bastante mejor que renta variable estadounidense. Y si algo creo que caracteriza precisamente lo que tú preguntabas acerca de los riesgos, es que si en las últimas décadas es verdad que ha sido Estados Unidos y todo lo demás bastante debajo de Estados Unidos, quién sabe que quizás sea un periodo por el cual pues haya más divergencia de mercados y donde quizás no esté tan claro quién vaya a ser el mejores de los mercados, ¿no? En lo que va de año tenemos Europa, que lidera los mercados de renta europea, más o menos un 10%. Después viene emergentes, Pacífico, alrededor de un 5%, y después ya todos los demás en negativo, ¿no? Japón en menos 5%, Estados Unidos también en menos 5%. Es verdad que el S&P 500, Estados Unidos está en positivo, está un poco más de un 5%, pero precisamente por el tema de la conversión al euro, que ha caído bastante en lo que va de año. Este año, si no me equivoco, está la última vez que miré un 12% de caída, pues hace que todos aquellos inversores que inviertan en Estados Unidos que no estén cubiertos, o sea, que inviertan de una manera normal, pues han perdido, ¿no?, con independencia de lo que ha hecho el S&P 500, ¿no? Entonces, vemos divergencia y, como siempre, y seguramente que nos habéis oído mucho repetirlo, creemos que la diversificación es clave. Nosotros lo que pensamos es que tú puedes hacer una rentabilidad muy buena sin tener que estar haciendo un ejercicio de apostar, que además el ejercicio de apostar quizás en otras décadas, nunca ha sido sencillo, pero quizás la falta de diversificación en periodos en los últimos 2-3 años no ha tenido por qué ser tan negativa. Mucha tecnología, mucho Estados Unidos, o sea, había cosas que todo el mundo ha pensado que eran mejores y que ha hecho bien. Es decir, la falta de diversificación no ha tenido por qué impactar en tu rentabilidad. Es decir, la falta de proceso o la falta de inteligencia en tu cartera no ha tenido por qué impactar en la rentabilidad, pero entendemos que en las próximas años y décadas la diversificación es clave porque las tendencias pueden cambiar muy rápido. Manolo. Comentas, Kevin, un poco las perspectivas a nivel económico, cómo están evolucionando los mercados. Es cierto que a raíz de toda la guerra arancelaria que desató Donald Trump, pues ha habido turbulencias, ha habido incertidumbre, pero una vez más se ha repuesto la bolsa norteamericana, la bolsa europea está creciendo con fuerza. A mí me gustaría preguntaros también sobre las perspectivas un poco de la inflación, porque
Por un lado, los bancos centrales intentan transmitir el mensaje de que la inflación está bajo control, pero por otro lado estamos viendo cómo la deuda pública de las grandes potencias, tanto Estados Unidos como en Europa, sigue subiendo de forma sustancial. Hay tensiones inflacionistas, sigue aumentando el gasto público, y me gustaría también preguntaros sobre esta cuestión. Si veis riesgo de repunte inflacionario y, por lo tanto, de cambios en la política monetaria a corto plazo, y cómo podría afectar este factor, esta variable, a los mercados. Pues el debate es muy distinto dependiendo de dónde te encuentres. O sea, en Estados Unidos el riesgo o el miedo que había en marzo-abril de este año es que precisamente por los aranceles, pues que eso trajera una inflación desbocada a Estados Unidos, ¿no? Eso era el miedo que existía. Pero una cosa es lo que uno cree y otra cosa es que eso se materialice en datos, ¿no? La realidad es que la inflación sigue estando bastante controlada. Es verdad que ha subido en el último punto que tenemos, ¿no? Subió, si no me equivoco, al 2,7, cuando a lo mejor el mercado pensaba que se iba a estar en 2,6. O sea, hubo 0,2 de repunte hacia arriba y 0,1 en cuanto a expectativas. Y eso es bastante razonable para una economía que está creciendo por encima del 2%, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, todo dependerá de los aranceles y dependerá de realmente qué es lo que ocurre, cuál es el pacto al final al que se llega con los demás países, pero que es verdad que hubo miedo, mucho miedo al principio de marzo, en abril, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces veremos, pero de momento toda esa retórica o todo ese miedo que existía en el mercado en marzo-abril no ha llegado a los datos reales. Entonces todo ha sido una cuestión hipotética, pero realmente los datos reales no está. En el caso europeo es muy distinto, porque en el caso europeo además ya hemos tenido, con el dólar subiendo tanto, y es verdad que hay otro tipo de dinámicas en Europa. Es verdad que ahora hay un repunte de crecimiento económico, se espera que haya un repunte de crecimiento económico, pero desde luego la inflación está al 2, si no por debajo del 2, se está bajando tipo de intereses se ha bajado tipo de intereses bastante agresivamente, ya estamos al 2, se espera que bajemos yo diría otro cuarto como mínimo antes de cierre de año. Entonces yo creo que es muy distinto. Luego en Europa no se prevé que haya inflación, mientras que en el caso de Estados Unidos sí que se prevé que haya inflación. El tema es hasta dónde llegue, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el caso europeo es bastante distinto del de Estados Unidos. El caso europeo es una cuestión de que tienen que incentivar el crecimiento económico. No recordemos que hasta hace poco Europa no es capaz de crecer por encima del 1% real. Eso es muy poco para el mundo desarrollado, si lo comparas con ya Estados Unidos, que tiene 2,5 veces lo que tú tienes, pero además comparación con el mundo emergente, que el mundo emergente está creciendo al 4, 5, 6% anualizado, ¿no? O sea, anual. Entonces, en el caso europeo, yo creo que la inflación ni se ve ni se espera, siendo honestos. Es verdad que siempre pudiera venir algo por el lado del petróleo, pero esa no es la inflación que le preocupa a los bancos centrales. O sea, el repunte de una cuestión puntual no es lo que importa, es la parte estructural, y ahí yo creo que no, de nuevo no se prevé. Y la gran pregunta, yo creo, que está siguiendo el mundo es si realmente Estados Unidos sigue con esa política de poner aranceles del 20, 30, 40% a todo el mundo. Pues eso desde luego puede tener un impacto a la hora de qué se consume en Estados Unidos, y eso a priori se cree o se creía que iba a aumentar el precio evidentemente pues de las camisetas o de los alimentos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay esa gran disparidad. Recordar los tipos de intereses en Estados Unidos están al 5 y en Europa están al 2. O sea, esa divergencia ya la tenemos en política monetaria, ¿no? Entonces veremos, pero yo creo que de momento no hay ninguna razón para ni el miedo ni para pensar que la inflación va a despuntar ni en Estados Unidos y en el caso de Europa, de luego, menos. Domingo. Hablabais antes de diversificación. Y yo creo que aquí hay una pregunta que podría ser es ¿cuánta diversificación, en qué tipos de activos y luego también en cada tipo de activo hasta qué nivel de diversificación? Porque puede haber gente que diga, bueno, 2, 3 acciones es diversificación, 2, 3 fondos es diversificación. ¿Qué es diversificación y qué es lo aconsejable para el ahorrador medio? Giorgio. Aquí evidentemente no es una ciencia exacta,
Hay estudios de distinto tipo que sugieren que, bueno, pues con comprar 30 o 40 posiciones, pues tener un nivel de diversificación bastante bueno o suficiente. Pero nosotros enfocamos la diversificación no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, esa misma afirmación que acabo de hacer, que estudios que te dicen que 30 o 40 acciones está bien, vale, pero si son todo el mismo palo, no has diversificado nada, ¿no? Entonces, hay también un ejercicio de diversificación cuantitativa en el sentido de comprar suficiente número de posiciones para que sorpresas desagradecidas, como puede ser la quiebra de una empresa o de una posición o una fuerte devaluación, pues no impacte sustancialmente tu cartera, pero además pues que a lo largo del tiempo esos elementos, esos ingredientes, esas posiciones pues tiendan a portarse de una forma tendencialmente descorrelacionada, es decir, que cuando uno sube pues hay otro que baje y viceversa, y que en general pues la media de esos movimientos pues te dé una tendencia lo más estable posible, pero al alza, ¿no? Y esa es un poco la jugada de la diversificación, es estabilizar la línea de evolución de tu inversión, entendiéndose que si lo haces bien será más estable y además al mismo tiempo irá para arriba y no para abajo. ¿Vale? Pues eso se da por hecho, ¿no? Muchas veces, pero no es tan evidente, ¿no? No perdiendo de vista la primera norma de Warren Buffett, ¿eh? No perder dinero, en la segunda no olvidarte la primera, que vaya hacia arriba. Que uno invierte para ganar dinero, ¿vale? Entonces nosotros ¿cómo lo enfocamos? Lo enfocamos desde el punto de vista estructural, pues invirtiendo no en posiciones individuales de acciones o de emisiones de bonos, etcétera, sino a través de fondos que a su vez por detrás tengan cientos y cientos o miles de posiciones, con lo cual nuestra cartera, pongamos un ejemplo, la cartera de riesgo moderado, que tiene renta fija y renta variable, tiene 15 posiciones, pero realmente no son 15, porque como son fondos que por detrás tienen cientos y miles de posiciones, realmente a través de solo 15 posiciones en fondos, en este caso indexados, pues nuestros clientes tienen una diversificación en 25.000 posiciones subyacentes, ¿no? Con lo cual un número que hasta hoy entendemos, basado en la información pública, que es el producto con la máxima diversificación en el mercado. Pero es que además la diversificación pues la concebimos desde el punto de vista cualitativo también entre diferentes clases de activos, es decir, renta fija, renta variable, entendiéndose que pues históricamente, excepto eventos puntuales, pues la renta fija y la renta variable pues tienden a estar descorrelacionadas. Típicamente cuando la renta variable se pega a un menos 40 o menos 50, la renta fija aguanta o más bien tiende a ir para arriba, con lo cual estabiliza la cartera, no tan solo en media, en el periodo histórico, sino también en los momentos en que más les suele doler a un inversor. Y dentro de esa diversificación también en clase de activos, pues tenemos una diversificación, pues por ejemplo, dentro de la misma renta fija o renta variable, entre distintos tipos de renta fija o renta variable, ¿no? Que sea por exposición geográfica o sea por tipología pues de comportamiento. Por ejemplo, renta variable es muy intuitivo, pues renta variable estadounidense, renta variable europea, como decía Kevin, etcétera, etcétera, que a su vez diversifica en muchos sectores, y renta fija quizás para muchos de los oyentes es menos intuitivo porque hay menos conocimiento sobre la renta fija en general, pero renta fija que se comporta de forma diferente ante distintos eventos o indicadores de mercado, ¿no? Por ejemplo, renta fija de corto plazo, es decir, tiene una duración más baja, con lo cual más resistencia y menos correlación con los tipos de interés. Renta fija ligada a la inflación, es decir, si la inflación tuviese que subir, pues esa renta fija pues tendería a subir. O renta fija más de largo plazo, renta fija pues efectivamente de gubernamental y corporativa, es decir, pues mucha diversificación también en términos cualitativos. Pues la suma de todo esto, que son distintos niveles de diversificación, pues da como resultado, entre otros, pues los resultados que comentamos antes, de que nuestras carteras, pese a que ha habido este año muchísimos eventos que hemos comentado, son unos pocos, pero se nos olvidan pues la guerra recrudecida en Oriente Medio, el riesgo de guerra hasta nuclear entre India y Pakistán, que se ha olvidado todo el mundo, la guerra que tenemos en Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este entorno tan volátil, donde es muy difícil equivocarse, pues esa diversificación entendida de forma tan rigurosa como la entendemos nosotros, en todos los niveles de riesgo está pagando pues de forma clara a través de rentabilidades que son transversalmente por encima del cero, es decir, todo en positivo. Desde el sector y desde también los medios de comunicación, yo creo que en demasiadas ocasiones terminamos poniendo el foco en lo pequeño, en el muy corto plazo. Al final,
Comentaba Kevin como pues siempre a principios de año, yo creo que esta es una afirmación que hemos hecho cada uno de los años que llevamos haciendo este programa, que las perspectivas que hay para mercados el 1 de enero no tienen nada que ver con la realidad de mercado a 1 de marzo. O sea, solo 2 meses después las cosas han cambiado y el mercado te da sorpresas y hace que tus perspectivas respecto a lo que pueda pasar ese año terminen cambiando. Pero yo creo que quizá una de las claves principales que da una diversificación tan alta como la que tenéis vosotros, con ya no solo la diversificación, pero yo creo que buena parte de la virtud que tiene la estrategia que pone en marcha Finicens en este caso, tiene también mucho que ver con una estructura de costes muy favorable para el partícipe, que dada esa diversificación, de otra manera que no fuera como lo hacéis vosotros, sería carísimo para muchísima gente, ¿no? No podría acceder a una estrategia como esta. Pero volviendo al foco, cuando tú levantas un poco el foco y no miras un año, no miras unos meses, no dices cómo hemos llegado a mitad de año, ¿no? Con todas las carteras en positivo, lo cual es una muy buena noticia, pero si amplías, insisto, el foco y ves lo que ha pasado en los últimos 3, 5, 6 años y ves el comportamiento de carteras ultradiversificadas versus lo que han hecho pues la gran mayoría de fondos de inversión de gestión activa de las grandes distribuidoras, pues te das cuenta de dónde está la virtud de este tipo de inversiones. Evidentemente habrá fondos de gestión activa de gestores especiales que vayan a terminar ganando, como le gusta decir mucho a Domingo Serrano y no me dejará mentir, ganarán la medalla de oro. Pero si te garantizas una medalla de plata en algo tan bonito, pero a la vez tan difícil y con tanta incertidumbre como es la inversión, si tú eres capaz de jugar la carta ganadora, dices, no voy a llegar el primero, pero voy a llegar de los 3 primeros, voy a tener una muy buena rentabilidad y además, pues a lo mejor cuando mejor lo haga el mercado, yo no voy a ser el que mejor lo haga, pero cuando peor lo haga el mercado, yo seré de los que mejor lo haga en ese caso, ¿no? Y esto se ve cuando estiras el foco hacia atrás, cuando te echas hacia atrás y ves la línea temporal más en su conjunto, ¿no? Sí, haciendo un símil que se me acaba de ocurrir, porque últimamente el tenis está muy de moda. Caliente, sí, de moda, ¿no? Eso es como cuando... No, pero lo dices porque tenéis ahí a uno muy bueno, un italiano muy bueno. Exactamente. Entonces es como tú quieres ser el número 1 en el mundo, ¿no? Y ganar, pues al final del año ser el número 1 en el mundo, ¿no? Pues eso como va por puntos, ¿no? Y según, pues, cuántos puntos acumules, ¿no? El primero que llega en un torneo que da más puntos, pues más puntos extra. Eso es como decir... Mira, oye, yo puede que no gane todos los torneos. Puede que no gane todos los torneos de la temporada. Algunos llegaré segundo, algunos tercero. Pero siempre estaré primero, segundo, tercero por ahí. Y alguno a lo mejor sexto, ¿no? Pero al final del año, con diferencia, seré el que primero estará en el ranking, ¿no? Internacional, porque como suma de todo lo acumulado, que sea primero, segundo, tercero, algunas veces sexto, tal, pero siempre para arriba, aunque haya habido en muchos torneos alguien que haya llegado primero, pero como no es el mismo, mientras yo soy siempre el mismo que llego primero, segundo y tercero, pues al final pues esa suma de puntos hará que pues consistentemente a lo largo del tiempo pues seré el que esté primero, ¿no? Y esa es un poco la filosofía, es decir, no te centres en ganar absolutamente a toda costa, porque es imposible, pues todos los torneos, sino siempre estar pues en el podio, y eso en media pues hará que pues con diferencia serás el que más puntos tengas al final de la temporada. Porque consistentemente estando en tercero y cuarto y quinto, mágicamente en el largo plazo terminas en el primero o segundo. Nadie puede estar, bueno, aparte de Warren Buffett, nadie puede estar primero todo el rato. Eso eso ha ocurrido una vez y ya veremos si vuelve a ocurrir en la historia de los próximos 100 años. Pero la ventaja que tiene la gestión indexada es que además, con todos estos cambios que estamos teniendo ahora con inteligencia artificial, los gestores activos tienen que prever qué es lo que va a ocurrir siguiente, ¿no? Y esa es una de las ventajas claves que tiene la indexación, ¿no? Yo no sé qué empresas van a liderar el mundo, no sé qué sectores van a liderar el mundo, lo que sí sé es que van a estar en cartera. Y sí sé que van a estar en cartera tanto en Estados Unidos como en Europa como en emergentes, ¿no? Nuestro trabajo es evidentemente pues ahondar todo eso en una cartera
que como tú bien decías, que tengan unos costes muy bajos para que prácticamente la rentabilidad esté pegada a lo que te dé el mercado, es decir, no hay diferencia, mientras que estando con un fondo pues restan bastante, ¿no? Y además con una gestión automatizada donde pues que exista una serie de rebalanceos donde sabemos que podemos añadir rentabilidad año a año de una manera automatizada, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave de la diversificación. La diversificación nunca te va, por definición, la diversificación no te permite estar en el número uno. Porque para estar en el número uno tienes que jugártela una cosa. O sea, sí, tienes que concentrar. O sea, tú tienes que, ¿qué va a hacer bien este año? Pues tendrás que decir si es tecnología, o es bancos, o es oro, pues tú tendrás que tomar esa decisión. Lo que pasa es que vas a tender a equivocarte muchas veces. Y entonces, el intentar siempre estar en la tabla de arriba, bueno, yo creo que es un error y además yo creo que no te hace un inversor, te hace un jugador, apuestas. Que está bien, cada uno tiene sus vicios, yo ahí no me meto, pero yo creo que para una gran parte de tu cartera eso no es lo que deberías hacer. Tú deberías tener una estrategia que sabes que funcione y ya veremos si es un 6, 7, 8, 9, 10% anualizado que consigues a 20 años. Eso no lo sabemos nadie, ¿no? Lo que pasa es que estar jugándotela todos los años pues es muy aleatorio. Ya veremos qué es lo que consigues. Yo creo que es muy difícil apostar a que tú no vas a conseguir una rentabilidad en el largo plazo en mercados de manera eficiente. Es muy difícil. Lo que no sabemos es el número. Y vuelvo a repetir, la magia del 6, 7, 8, 9, 10 a 10, 20, 30 años, yo es que creo que si la gente realmente entendiera lo que significa el multiplicar un número en sí mismo, yo creo que habría mucha más gente invirtiendo en España de la que hay. Quiero volver un poco al concepto de la diversificación. Estaba preguntando antes domingo, diversificar, ¿qué es diversificar? Si tener 3 o 4 posiciones, 30 o 40, 3 o 4 fondos indexados, una geografía, 2 geografías, una tendencia, 2 tendencias, pero yo creo que se habla poco, aunque en este programa nos gusta mucho, de otro tipo de diversificación que es la temporal. Al final no tienes el mismo resultado a largo plazo si inviertes, digamos, todo de una vez y no vuelves a invertir nunca más, que si eres capaz de ir invirtiendo a lo largo del tiempo de manera sostenida y sistemática, de modo y manera que puedas aprovechar, sin necesidad de hacer market timing, los mejores días de mercado y también los peores, evidentemente, para estar invertido. Esta filosofía también, digamos, conjuga con la filosofía de Finicens, ¿no? Totalmente. Giorgio mencionaba este aspecto cualitativo anteriormente, pero déjame que profundice un poco más. Es precisamente ese punto temporal que tú mencionas que a nosotros nos preocupa, porque tú puedes tener una estrategia que a 10 años haga muy bien, pero claro, hay gente entrando en momentos distintos en el tiempo. Entonces yo puedo tener una estrategia que del 2025 al 35 haga muy bien. ¿Y qué pasa con los que entran el 26 y 27 y 28, 29 y 30, ¿no? Entonces nosotros cuando construimos carteras y ahí contesto también a Domingo y a ti en la misma respuesta, es que precisamente construimos carteras con suficiente diversificación para que con independencia de cuándo entres haya una alta probabilidad de éxito. ¿Qué quiere decir? Que simulamos y miramos distintos periodos temporales para que tu 3 años, para 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, porque todo el mundo entra en un momento distinto, tiene necesidades distintas, pone dinero de momento distinto, tiene un bonus, vende casas, es decir, cada uno de nosotros pues invierte en momentos distintos, dependiendo de nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, pero los productos tienen que estar construidos para que en media hagan muy bien con independencia de cuando tú entres, ¿no? Entonces nosotros, ese es un elemento que vemos en la diversificación cuando construimos carteras, porque intentamos que con independencia de cuando entres, pues tengas unos resultados muy buenos, ¿no? Nosotros lo llamamos la mayor probabilidad de éxito, con independencia del periodo temporal, ¿no? Y entonces cuando construimos carteras, eso es precisamente la diversificación que nos interesa, que es, porque tú puedes meter cosas que hagan de manera distinta, pero hay que saber cómo conjugarlas y qué cosas incluir, ¿no? Y desde luego es una métrica muy, muy interesante. A mí me interesa que los inversores que estén en las próximas 3 décadas, que con independencia de cuándo hayan entrado, tengan muy buena, la rentabilidad máxima, por supuesto, pero que todos tengan, ya sea 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, todos tengan rentabilidad positivas, ¿no? Y esa es la magia de la diversificación. La diversificación te permite eso.
¿Por qué? Porque tú realmente no sabes qué va a ocurrir con un mercado específico. No sabes si Estados Unidos va a seguir con el liderazgo. No sabes si Europa no va a empezar a crecer o emergentes, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente con la diversificación creas carteras donde creas resiliencia y creas que con independencia de lo que ocurra puedas obtener rentabilidades muy buenas. Domingo. Sí, lo que pasa es que planteáis una diversificación, lo hemos hablado muchas veces en el programa, pero a mí me parece muy interesante destacarlo. Diversificación estable, en el sentido de que, podría haber muchos tipos de diversificación, pero alguien podría pensar, bueno, pues tengo un montón de activos y lo que voy haciendo es ajustando esos activos en función de las circunstancias o de lo que yo creo que va a hacer el mercado en los próximos meses. Entonces, bueno, pues no es lo mismo, claro, tener 100 activos y cambiar esos 100 y el próximo trimestre tener otros 100. Vosotros planteáis diversificación, pero además una diversificación sin mover demasiado a largo plazo y sin estar demasiado pendiente de lo que va a ocurrir en los próximos trimestres. Entonces, ¿cuál es la ventaja o la desventaja de esa estabilidad en la diversificación? Desde el punto de vista teórico, el mercado no... Ya sé que lo que voy a decir a lo mejor no se entiende muy claramente, pero la realidad es que el apostar y tú coger 100 empresas no es diversificación. Es sencillamente que tú estás comprando 100 empresas que crees que y estás tomando una apuesta. Es muy difícil que tú cojas 100 apuestas, o sea, 100 acciones y que las cambies a 6 meses. Eso es porque tu view es que, yo qué sé, todas las empresas que tengan que ir con inteligencia artificial van a hacer bien, entonces compro 50 o compro 100. O yo qué sé, o empresas energéticas creo que va a hacer bien, por lo tanto compro más. Si tú vas rotando 100 continuamente, eso no es diversificación, es sencillamente que has cogido pues una apuesta específica a un sector y que directamente, como no quieres, pues como comprarte un ETF, ¿no? Que tiene 100 empresas del sector energético en todo el mundo. Muy bien, pues ya tengo 100 empresas, pero tu apuesta es una. Tu apuesta es que el sector energético va a hacer bien, por eso tienes 100 empresas, ¿no? Eso es, hay un fondo indexado energético o un ETF energético que tenga 100 empresas dentro, ¿no? Si tú rotas constantemente todo, al final es que tienes un view muy a corto plazo. Y para mí, eso ya no es tanto la inversión, la inversión que nosotros defendemos y además donde creo que te da más garantías, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran diferencia entre, vuelvo a repetir, lo que es jugar y de lo que es invertir. Y además, claro, nosotros decimos que es constante en el tiempo porque realmente la diversificación es que tú partes de la base de que tienes un desconocimiento de qué es lo que va a hacer mejor. Una vez que tú decides que un sector específico va a hacer bien, pues ya, pues júgatela si quieres o compra 1, 2, 3 cosas, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? También desde el punto de vista teórico, y seguro eso, yo no sé si eso lo veis en el curso, siempre se ha dicho que realmente el riesgo que realmente paga es el sistémico. El riesgo específico que tú asumes, eso no está demostrado que pague nada en el medio o largo plazo. Es decir, tú lo que estás haciendo es apostando y estás haciendo una... Bueno, es verdad que, oye, puedes comprar una cosa el lunes y venderla el viernes más cara, ¿no? Vale, muy bien. Pero en el largo plazo el riesgo específico, el riesgo de escoger un sector o una empresa específica no paga. Eso es la teoría clásica, ¿vale? Económica. Por lo tanto, la diversificación es clave ya no solo por el hecho de asumir menos riesgo, sino porque no te vas a ver compensado por una rentabilidad mayor tomando apuestas específicas. Eso te puede salir bien un año, pero yo os pongo el ejercicio de que alguien haga un blog y que ponga todas las decisiones, tanto buenas como malas, durante muchos años y que después vea cuántas acerta y cuántas no. En un periodo temporal siempre podemos acertar, pero tomarlas es muy complicado. Y vuelvo a repetir, no es lo mismo hacer 5 o 10 que cuando tengas cientos y tengas miles. Probablemente verás que tengas si tienes suerte, llegarás a un 20-30% de acierto y un 70% de fracaso. Y ahí es donde se demuestra que precisamente ese riesgo que tú has asumido no se está remunerando, ¿no? Por lo tanto, hay que tener diversificación. Estable es porque evidentemente nosotros cogemos todo el conjunto del mercado, Domingo, en ese aspecto. Entonces, al final, nosotros entendemos que la diversificación tiene que ser suficientemente amplia para que tomemos cualquier tendencia que ocurra en el mundo, ¿no? Pero yo creo que hay pero no nos engañemos, tomar 100 acciones en un sector, como bien decía Giorgio, no es diversificación. En uno varios, ¿no? Es decir, en todo caso implica pues una decisión. Y a mí me gustaría recalcar, porque a la hora de invertir,
estos aprendizajes, ¿no?, que uno puede tomar viviendo en la práctica la experiencia de, oye, mira, trato de escoger 10, 20, 30 acciones según mi criterio, los que sea, y luego pues al cabo de los años, pues mira, oye, voy viendo qué tal me ha ido, lo comparo y tal, ¿no? Pues tiene un problema muy grande porque es, en el mejor de los casos, de haber aprendido algo, han pasado X años. Y esos X años, pues, tiene un coste muy alto para ti, que es básicamente el coste de oportunidad. En este caso, el coste de oportunidad es cuánto hubieras obtenido, por ejemplo, con una cartera de FinCEN, por ejemplo, 100% renta variable. Pongamos para simplificar 8% o 8,5%, pero bueno, vamos a simplificar 8% de rentabilidad anualizada a largo plazo. Multipliquemos 3 años por 3. 8, 16, 24, pues un 25% de rentabilidad ya que te has perdido, ¿no? Comparado con pues, la que hubieras podido tener tú. Entonces, la realidad es que el problema es que como el tiempo, la inversión tiene que ver con el tiempo, porque el tiempo es el catalizador de la inversión, y el tiempo hasta ahora pues nos ha demostrado de que se pueda rebobinar para atrás. Los aprendizajes o errores que tú cometas te van a hacer pagar una factura que jamás vas a recuperar, ¿vale? Porque no es que vas a vivir tres años más en tu vida, entonces lo voy a recuperar porque se me va a extender la vida. Entonces, realmente lo bueno que tenemos a día de hoy, en la época moderna, es que para empezar tenemos ya muchas décadas de datos, con lo cual datos reales de mercado, de hecho siglos para algunas tipologías de activos, que ya incorporan los aprendizajes y errores y aciertos de millones de inversores. Entonces, eso por un lado. Y además los tenemos disponibles, porque a día de hoy la tecnología y la información, etcétera, nos permite tenerlos muy disponibles y muy estructurados para analizarlo. Entonces, no necesitamos volver a pasar por ese aprendizaje histórico en el cual han tenido que pasar pues las generaciones ya estáis anteriores. Vacunados, que se dice. Estáis vacunados, entonces no hace falta volver a redescubrir la rueda, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente es mirar a la factura que ya han pagado los que han venido antes de nosotros y aprovecharnos para no volver a cometer el mismo error, sabiendo que cada error que se cometa es un tiempo de rentabilidad perdida que hubieras podido obtener. Andrei. Sí, muy interesante esto que comentas, Giorgio. Veníamos hablando también de, ¿no?, ese concepto de estabilidad, de constancia, y justo relacionado con esto que comentabas del coste de oportunidad, hay un efecto dentro de las rentabilidades para los inversores, que es el efecto de estar invertido en mercado, ¿no? Y qué importante es también hacerlo con una buena diversificación para intentar reducir al máximo pues esos errores de inversión que se pueden tener en la gestión activa, que tiene también sus partes positivas, pero al final es uno de los riesgos que tiene. En vuestro caso, este efecto de que también hay muchísimos datos que lo avalan, ¿no? Pero viéndolo en retrospectiva es un poco, pues bueno, a toro pasado, ¿no?, este año, pero ¿qué hubiese pasado si uno de vuestros partícipes, ante un poco suenan las alarmas, ¿no?, estamos teniendo todo este periodo tan convulso a nivel geopolítico, decidiese desinvertir justo antes de luego comerse un rebote en 24 horas, en 48 horas, cuando dices, ostras, pero esto no me decían que parecía el fin del mundo, y yo he deshecho mi posición y he realizado un 5% de pérdidas, un 10% de pérdidas, y ahora ¿con qué cara me quedo? ¿Vosotros habéis visto un poco esta lucha interna o psicológica con los inversores este año? Nosotros, por suerte, ya hemos atravesado varios años o momentos, ¿no?, bastante retadores para el inversor medio, 2022, el 2020 con el COVID, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues la mayoría, nuestros inversores ya están vacunados varias veces, y se ha visto muy claro este año, porque este año sí, pues nuestros inversores están extremadamente tranquilos, ¿vale? Pese a la incertidumbre global que hay, están extremadamente tranquilos, ¿no? Y nosotros nos lo explicamos internamente, ¿no?, como, bueno, pues toda esa vacunación, que efectivamente, pues sí es posible, y está teniendo efectos, y además es exponencial, porque no es lo mismo afrontar por primera vez pues un momento de mercado difícil que ya cuando vas por la segunda o la tercera, ya luego ni le haces caso, ¿no? Y para mí, de hecho, a nivel personal, pues el principal
valor de la diversificación, aparte que técnicamente hemos visto que te da mejores resultados y bueno, pues te optimiza la inversión, es un tema más emocional, ¿no? De saber que tú no vas a tener que cuestionarte literalmente todos los días o todas las semanas o todos los meses dónde has metido tu dinero. Eso yo a estas alturas no entiendo cómo lo puede hacer un inversor común, como ser humano, cómo puede aguantar puede acostarse por la noche y decir, madre mía, esa frustración y esa fricción interna periódica, además, no periódica una vez al año o cada dos, no, bueno, literalmente cada vez que te llama la atención una nueva noticia, ¿no?, que haya surgido en la actualidad, y vivir con esa tensión y esa siempre sospecha de ¿me he equivocado o no? ¿O debería hacer algo o no? ¿No? Y eso todos los días. Eso no es vida. O sea, yo literalmente no entiendo a nivel humano cómo se pueda llevar, ¿no? Pero hay muchos inversores que lo llevan así, ¿no? Y para mí ese es un valor pues incalculable de tener una buena diversificación, de descansar tranquilo, independientemente de lo que te rodee o lo que escuches, ¿no? Acerca de lo que ocurre en la actualidad, de que pase lo que pase, no vas a tener sorpresa y que la tendencia de tu inversión va a ser, bueno, pues agradecida en este sentido, y sobre todo pues que no tienes que reformular tus decisiones o tener la sospecha de que te has equivocado, y encima de que si te has equivocado te vas a enterar a los 2 o 3 años y va a ser demasiado tarde. Encima vas a pensar, a ver, ¿por qué no me he enterado antes? Y por qué he hecho... O sea, es un sin vivir, literalmente, ¿no? Entonces nosotros pues ayudamos también a esa parte fundamental de la inversión y de la psicología del inversor, de decir, oye, mira, con esto descansas tranquilo, no vas a tener que recuestionar todos los días o todas las semanas tus decisiones, lo tomas de una vez y a partir de ahí pues lo dejas en piloto automático y para las décadas o para el periodo de inversión pues que tú consideres. Esto comentabas para partícipes que ya teníais de antes, pero también lo estáis notando en partícipes nuevos que igual aprenden estos principios de manera más acelerada, también porque vosotros hacéis más labor divulgativa. Sí, por supuesto. Primero porque no incentivamos lo contrario, ¿vale? Nosotros no tenemos una política comercial, ¿no? Oye, pues tratar de empujar al inversor a la inversión o a la aportación, ¿no? Pues nosotros dejamos muy libre a nuestros inversores. De hecho, nosotros también en eso somos bastante pasivos. Nosotros explicamos al mercado pues lo que somos y lo que no somos. Pero ocurre una cosa mágica, que nuestros propios inversores pues nos hacen de embajadores, ¿no? A través del boca a boca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces inspira mucha confianza el hecho de que una gestora no trate de venderte o no te empuje a comprar el producto. Y eso nos da esa confianza, por supuesto transmitimos a base de nuestros resultados y a base también pues de las valoraciones totalmente independientes que nuestros propios clientes hacen tanto en persona como digitalmente en internet, y eso le da mucha confianza al inversor para informarse más sobre nuestro modelo y entender que una pieza clave es exactamente esa, ¿no? O sea, con nosotros vas a comprar tranquilidad, aparte de resultados, tranquilidad. Y eso, pues, como ser humano, no puede no gustarte. Si es que al final podríamos decir que la estrategia que tiene Finicens, basada en esa diversificación en la que hemos profundizado mucho en el programa de hoy, lo único que no tiene es que no es sexy. No puedes luego presumir en el trabajo de, joder, macho, mira, compré ayer unos Teslas y fíjate cómo están hoy, o mira la apuesta que hice ayer, no vas a poder presumir. Tú dices, lo mío, mira, será aburrido, será poco sofisticado, será lo que tú quieras. He apostado al mundo. No me voy a romper la cabeza y sé que voy a llegar al final del camino en las mejores condiciones. Luis Fer, cuando tengas una edad, podrás decir eso, podrás decir, tú, ahí sí que podrás realmente... No, ahí vacilarás. Es muy divertido porque efectivamente eso al principio es así, es decir, con nosotros no puedes presumir de, oye, he acertado, he comprado esto y lo he vendido tal. Claro. Pero ¿qué pasa? De hecho acaba... a los pocos años que ya de haber empezado ya empiezas a ganarle a todos. Hace unos meses implementamos, de hecho, nuestra aplicación, la típica funcionalidad de el ojito para ocultar, ¿no?, cifras, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimos clientes que, si bien no pueden presumir por nuestro modelo de haber acertado en comprar una cosa en vender otra, pues lo que quieren presumir es de un numerito, claro, que es el gordo de la rentabilidad que llevan, ¿no? Entonces lo hemos hecho justo para que uno pueda compartir. Pueda decirle, mira, yo un 25% y que no vean cuánto es. En su móvil, para que no veas cuánto dinero tienes, pero que vean el resultado de la inversión, ¿no? Y eso es de lo que presumen nuestros inversores. Bueno, pues dicho queda, hecha esta, bueno, no sé si
decir que hemos hecho pues una campaña por la diversificación, pero en cualquiera de los casos la hemos explicado bien y también el resultado de la misma. Giorgio, Kevin, nos despedimos. Os espero muy prontito de vuelta aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Andrei, tú quédate, tenemos ahora una pequeña entrevista que también es muy interesante. Y lo dicho, hasta la próxima. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Y les estaba prometiendo yo a ustedes que teníamos una entrevista muy interesante de otro amigo de este programa, no solo de este programa, sino también de Con Ánimo de Lucro, que es, en este caso, Agustín Vara de Rey, que es el director de Marketing CMO de Cibislen. ¿Cómo estás, Agustín? Pues muy buenas, Luis, pero encantado de estar aquí, como Cambiamos siempre. de estudio, pero vamos a tratar de explicarle a la gente por qué. Estábamos hablando con los amigos de Finicens, con Giorgio Semensato y con Kevin Comeyer, de las virtudes de la diversificación. De no querer ser el más listo de la clase a la hora de invertir. Y es que desde Cibislen proponéis otra manera de invertir, que tampoco se trata aquí de ser el más listo, sino de ir a lo que uno conoce, por ejemplo, el negocio inmobiliario, y además hacerlo no solo con garantías, no solo participando de la rentabilidad, no del alquiler clásico, sino de la promoción inmobiliaria, y además pudiendo poner el conocimiento que uno tiene en el mercado inmobiliario en el asador, porque tú puedes elegir en qué promoción quieres invertir. Cuéntanos cómo funciona Cibislen. Pues es un modelo un poco distinto a la que la gente suele tener en la cabeza de la inversión inmobiliaria. Generalmente todo el mundo piensa en tengo que comprar un piso, reformarlo, venderlo o ponerlo en alquiler. Eso es lo habitual en inversión inmobiliaria. Pero nosotros lo que hacemos es dar una oportunidad que todo el mundo pueda entrar en este mercado inmobiliario con la rentabilidad que ofrece el mercado inmobiliario, pero desde otro punto de vista. Nosotros lo que hacemos es dar un préstamo al promotor para que desarrolle precisamente un proyecto inmobiliario. Igual que un banco, lo que hace es, cuando das un préstamo, es directamente pedir una rentabilidad, pedir unos intereses a cambio de un préstamo. Pues hacemos exactamente igual. Cibislen es el nexo de unión entre inversores que quieren dar un préstamo a un promotor para que saque un proyecto y el promotor que necesita el capital de los inversores para sacar adelante el proyecto. Entonces los inversores piden, oye, pues yo quiero una rentabilidad entre el 10 y el 13%, que es lo que estamos sacando ahora. Pues nosotros luchamos con el promotor para, oye, te damos todo el capital de nuestros inversores a cambio de que nos des un 11, 11,5 es nuestra media, de hecho. Y aquí es donde funciona el que todo el mundo puede entrar, porque desde 250 euros cualquiera puede invertir en el mercado inmobiliario con nosotros. Desde Cibislen No te hace falta comprarte una casa, no te hace falta pedir un préstamo, no te hace falta hipotecarte de nuevo. Soportando ya la hipoteca que tienes para la casa en la que vives. Si quieres tener una rentabilidad de un 11,5 de media, hablamos de media, de un 11,5 anual, 11,5 anual, con nosotros lo puedes tener a través de los proyectos inmobiliarios que sacamos cada mes. Sacamos uno a la semana si se puede, a veces más incluso y a veces menos, como todos los meses, claro. Pero sí intentamos que sea uno a la semana y tú puedes elegir, como tú bien decías, diversificar. ¿Tienes en la cabeza meter 1.000 euros al mes? Pues mete 250 en cada proyecto. ¿Tienes 10.000? O piensas más anualmente. O sea, la idea es meter en varios proyectos, algunos además se van devolviendo antes, otros incluso se retrasan, pero hay penalidad para el promotor, que encima cobras más como se retrasa un proyecto, y todo va respaldado con la garantía hipotecaria, es decir, el propio activo que se está financiando es la garantía. Prestamos 2 millones de euros, 3 millones de euros a un promotor para que saque un proyecto. Pues directamente le decimos, sí, te prestamos 3 millones de euros, ¿cuánto vale tu suelo? 6. Bueno, pues como no pagues, nos quedamos con un activo de 6 millones de euros, nos quedamos con tu activo. ¿Lleváis en el mercado? 8 años. 8 años. Lleváis en el mercado 8 años y estáis bajo la supervisión de la CNMV. Efectivamente. No os escapáis del ojo de Sauron que todo lo ve en este caso. Y te digo una cosa, hasta lo agradecemos, ¿eh? Da mucho más valor a la marca. Da mucha garantía. Aquí claro. Lo hemos dicho muchas veces, mucho ojo con el que te promete duros a 4 pesetas y tienes que entrar a la CNMV para ver si cumple o no cumple. 8 años, un track record muy bueno. Me consta que repiten muchos inversores y muchos promotores. Pues mira, tenemos un 78% de repetición de inversión. Casi 78%, casi un 80%, efectivamente. Y los promotores igual. Hemos sacado 122 proyectos y solo con 75 proyectos. Un 37% repite con nosotros. Y eso que el track record es de 8 años, pero el boom ha sido de 2 años para acá. O sea que todavía nos queda mucho recorrido y hemos superado, por cierto, este mes, hemos superado los 200 millones de financiación en proyectos inmobiliarios. Fíjate, 200 millones, se dice pronto. 200 millones. Oye, una pregunta que siempre me hace el listillo de turno. Me dice, pero ¿por qué acuden a Cibislen los promotores inmobiliarios y no a la banca donde pagarían menos intereses? Pues es muy sencillo, porque la banca no se lo da. O sea,
Hay determinadas fases de los proyectos inmobiliarios en los que el banco no efectivamente, entra. Para que un banco preste un capital a un promotor, a veces le exigen que tenga ya un 70% comercializado, 70% de las ventas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces lo que quieren es simplemente comprar el suelo. Un promotor dice, no, yo he visto un suelo, quiero comprarlo. O o ya tengo el suelo, pero quiero empezar a construir. O ya tengo la construcción, pero me falta empezar a comercializarlo, para eso tengo que terminar y hacer una reforma. Entonces, todas esas fases no entra el banco. Necesitan de inversores privados o de capital propio. Como no tienen capital propio, pues si no, no estarían en esa situación, e inversores privados es muy difícil conseguir, acuden a empresas como la nuestra, le conseguimos el capital y en menos de 30 días, desde que se pone en contacto con nosotros, en menos de 30 días tiene el capital ya en su banco para llevar adelante el proyecto. Entonces, claro, tenemos agilidad, somos más caros que el banco, pero somos muy ágiles. Y el inversor encantado, claro. Por supuesto. Para toda la información, www.cibislend, con V terminado en D.com. Ahí encontramos la información de Cibislend. Nos suscribimos, que es gratis. Gratis, completamente. Suscribirse, esto nos da acceso a la información que manejáis de cada una de las promociones inmobiliarias, y ahí pues el partícipe, el suscriptor, dice, ay, pues mira, esta que se va a llevar a cabo en Benidorm, en el tal barrio de Madrid, en Marbella, donde sea la que nos guste. Oye, ¿cuándo va a salir? Tal día. Tenés la información y si quieres rellenas tu wallet, ¿no? Eso ahí es. haces el ingreso e inviertes desde 250 euros. Efectivamente. Más cómodo, imposible. Y más fácil explicado como lo has hecho tú, imposible tampoco. Bueno, pues fantástico. Agustín Baraguer, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tu Dinero. Un placer estar aquí. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí. Andrei, que te he tenido aquí calladito, muchas gracias. Encantado. A ti también. Y a Manolo y a Domingo, que los tengo al teléfono, gracias también a los dos. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Yo les espero aquí la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Sean muy felices, amigos.